Actividad 5. ¿Cómo se realiza la priorización de peligros microbiológicos? Dupla asignada, Listeria monocitógenes y quesos. Para esto es muy importante tener en cuenta los factores que condicionan el crecimiento de la Listeria monocitógenes en los alimentos involucrados, analizando las características de crecimiento del microorganismo y las características propias del alimento. La Listeria es un microorganismo que crece en unos parámetros muy amplios de temperatura, pH, actividad de agua, concentración de cloruro de sodio, soporta atmósferas modificadas y temperatura de refrigeración. Tiene muchos reservorios como el suelo, el agua, las heces y los alimentos. Las características de los quesos analizados, que en este caso es el queso fresco y el queso cotija, que es un queso artesanal mexicano semimadurado, normalmente producido con leche cruda, da las condiciones adecuadas para que la bacteria sobreviva en ellos. En esta diapositiva podemos ver las etapas de producción tanto del queso fresco como del queso cotija, los cuales tienen una similitud muy importante, y es que posterior al proceso de pasteurización, cuando este se realiza, no hay otro proceso térmico que ayude a inactivar la bacteria. Existen muchos factores de contaminación y diseminación de Listeria monocitógenes en la elaboración del queso, empezando desde la materia prima, ya que la leche normalmente viene contaminada desde la propia ubre de la vaca. El agua, si no es potable, también es un foco de contaminación de listeria, y muchas veces el cuajo también ya puede venir contaminado. Es importante tener en cuenta que las instalaciones cumplan con las normas sanitarias, que no hayan reservorios de agua, que los utensilios sean elaborados en acero inoxidable y no tengan ningún daño, estén en óptimas condiciones, que el personal manipulador esté capacitado en normas higiénicas, ya que se sabe que este es el principal foco para recontaminar los productos luego del proceso. En el proceso es importante adecuadas temperaturas de pasteurización, enfriamiento de la materia prima y del producto terminado de la forma más rápida, eliminación del suero, ya que es un foco potencial para crecimiento de la bacteria. La limpieza y desinfección es de vital importancia, ya que si no se tiene un programa de limpieza y desinfección que se aplique adecuadamente, la listeria puede crecer y puede formar biopelícula en los equipos y en las instalaciones. Entre los efectos en la salud de la listeria tenemos la listeriosis, que se puede presentar de dos tipos, no invasiva e invasiva. La no invasiva se presenta normalmente como una gastroenteritis. La invasiva ya es más peligrosa, puede llegar a producir meningitis, neumonía, abortos, nacen niños con septicemia, y esto afecta principalmente a los grupos de mayor riesgo, como personas con el sistema inmune deprimido, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, gestantes, niños menores de 5 años. Como ya dijimos, en las mujeres embarazadas puede producir aborto y muerte intrauterina del feto. Este es un brote muy importante que se presentó este año, en febrero del 2024, relacionado con la presencia de listeria en queso fresco y queso cotija en Estados Unidos. Se presentaron 26 casos en 11 estados de Estados Unidos, 23 hospitalizaciones y 2 muertes, con un porcentaje de muerte aproximadamente del 8%. Otros casos de interés que también se han presentado en Estados Unidos entre el 2022 y el 2024 están relacionados con carnes frías, melocotones, nectarinas y ciruelas, helados, verduras de hoja verde, hongo enoki, quesos brie y camembert. Algunos de estos presentaron muerte y todos llevaron a las personas a ser hospitalizadas. En Colombia no se tienen muchos reportes de estos casos, ya que normalmente se suele confundir con una gastroenteritis, pero según lo reportado en la base de datos del CIVIGILA y publicado en el Boletín Epidemiológico Semanal del 20 al 26 de octubre del 2019 del Ministerio de Salud,
podemos observar que en el 2017 se presentaron 2 quesos de listeriosis, uno en Nariño por queso fresco. En el 2018 se presentaron 4 brotes, de los cuales uno estuvo involucrado el queso fresco. En el 2019 se presentaron 3 brotes, uno por queso en Antioquia, uno por arroz chino en Nariño y uno por mortadela en Medellín. Aplicando la herramienta Risk Ranger, podemos observar que la severidad del peligro es moderada. Esto teniendo en cuenta que aunque muchas personas se enferman, no se reporta. Las muertes pues no llegan a un porcentaje tan elevado, aunque sí es grave, pero requiere siempre hospitalización. El consumidor es muy sensible si tenemos en cuenta la población vulnerable y de mayor riesgo que puede ser afectada. La frecuencia de consumo de queso en Colombia por persona, pues para algunos casos es semanal, aunque hay personas que consumen queso diariamente, pero así como para hacer un cálculo, lo tomamos semanal. La proporción de la población que consume el producto se determina en un 75%, teniendo en cuenta que en regiones de Colombia como la costa, ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín, el consumo de queso es elevado. Para el tamaño de la muestra se toma la población considerada de Colombia, aproximadamente 46 millones de personas. La probabilidad de contaminación del producto crudo por porción es del 50%. Esto se toma así teniendo en cuenta que el queso, cuando va a ser servido, es fácil de contaminar, muchas veces por los propios manipuladores, porque no tienen buenas normas higiénicas, porque causan contaminación cruzada al utilizar tablas o cuchillos que han utilizado con otros productos. El efecto del procesamiento, si se hace adecuadamente, una buena pasteurización de la leche, unas buenas prácticas de manufactura con normas higiénicas sanitarias bien aplicadas, puede eliminar hasta el 99% de la bacteria. ¿Existe potencial de recontaminación? Sí, sí existe. Y lo tomamos aproximadamente de un 20%, porque como dijimos, el producto puede ser recontaminado luego del proceso por malas prácticas, contaminación cruzada, etc. ¿Qué tan efectivo es el sistema por control? El sistema puede ser controlado, pero existen factores que afectan el producto, pero muchas empresas tienen implementados sus sistemas de calidad, sus sistemas de gestión que hacen que el control postproceso sea controlado. ¿Qué tanto aumento es requerido para alcanzar la dosis infecciosa o toxigénica? Para esto es importante tener en cuenta que no toda la población es susceptible a la misma cantidad de unidades formadoras de colonia en el alimento. También es importante tener en cuenta la virulencia de la listeria, pero a grandes rasgos podríamos decir que una contaminación de 1 por 10 a la 7 para personas sanas ya puede presentar enfermedad, pero para personas del grupo de riesgo, una contaminación de 1 por 10 a las 3 puede ser letal. Efecto de la preparación antes del consumo. El queso fresco y el queso cotija pues no tiene un proceso térmico previo a su consumo. Ellos se consumen frescos, consumen tal como están. Entonces, pues no tiene ningún efecto la preparación antes de consumirlo. Los resultados del Risk Ranger son muy importantes y esta aplicación nos muestra 3 tipos de resultados. El primero es la probabilidad de enfermar por consumir en un día, la cual es calculada por la probabilidad de que una dosis causante de enfermedad esté presente en una porción del producto, P-INF, y una probabilidad de exposición al producto por persona por día, P-EDS.
la cual en este caso es de 2.56 por 10 a la menos 7. Otra predicción es la medida de la enfermedad pronosticada total por año en la población de interés, que al igual que la anterior no nos muestra la gravedad, y en este caso es del 9.6 por 10 a la 1. La tercera medida, y posiblemente la más importante, es la clasificación del riesgo, que en este caso es de 42%. La evaluación de riesgo de listeria monocitógena en queso fresco en Colombia revela la importancia de identificar y priorizar peligros microbiológicos en la producción de alimentos. La contaminación y diseminación de listeria monocitógenes puede tener efectos significativos en la salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables. Es crucial implementar medidas de control y monitoreo para minimizar el riesgo de brotes asociados a productos lácteos. La aplicación del Risk Ranger en la evaluación de listeria monocitógenes ha permitido identificar de manera efectiva los puntos críticos de contaminación en la producción de queso fresco. Los resultados destacan la necesidad de fortalecer las prácticas de higiene y control en la manipulación de alimentos para reducir el riesgo de listeriosis. Esto subraya la importancia de herramientas como el Risk Ranger para mejorar la seguridad alimentaria y proteger la salud de los consumidores. Gracias.